Nos encontramos el día de hoy con la doctora Ana Rosa Domenela. Ella es licenciada y profesora en Letras Modernas por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Tiene el doctorado en Letras Hispánicas por el Colegio de México y fue profesora e investigadora de la UAM Iztapalapa desde 1984. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde 1990. Forma parte del taller de Teoría y Crítica Literaria Diana Morán desde su fundación en 1984. A través de él ha participado con el proyecto Desbordar el Canon sobre escritoras mexicanas. En esa colección coordinó el libro María Luisa Puga, La obsesión por la escritura, y también otros libros como Territorio de Leonas y Narradoras mexicanas en los 90. Es coautora en los libros dedicados a Amparo Dávila, Luisa Josefina Hernández, Julieta Campos, Diana Moral y Esther Sellingson. También ha publicado ensayos en torno a novelas contemporáneas sobre la dictadura cívico-militar en Argentina y ganó el premio José Revueltas de ensayo, otorgado por el INBA y el gobierno de Durango en 1981. Sus líneas de investigación para finalizar son en teoría literaria, estudios de género, crítica literaria feminista, psicoanálisis y literatura, canon y escrituras del yo, literatura hispanoamericana del siglo XIX, XX y XXI, así como narrativa mexicana de los siglos XIX, XX y XXI, y también escritoras mexicanas y argentinas contemporáneas. Muchísimas gracias por su participación y su apoyo para esta entrevista, doctora Domenela. Gracias. Me gustaría empezar con la pregunta, o una pregunta relacionada con el congreso que estamos organizando, que es el 20º aniversario del CECIL. ¿Cuál es su opinión de este congreso y cuál ha sido su experiencia a lo largo de sus 20 años de existencia? Bueno, primero, gracias y me alegro que sigan la tradición, porque en las empresas culturales siempre decía nuestra querida Araya López, que nos ha dejado, ha muerto hace un año ya, que hay poca continuidad, suele haber, no solo en México, sino en nuestros países hispanoamericanos, ¿no? Entonces este esfuerzo de estudiantes de literatura que están por terminar su licenciatura y que se dedique a la crítica literaria fundamentalmente también es importante, porque estamos formando profesores y críticos de literatura, ¿no? Entonces, esta continuidad de 20 años demuestra una solidez de nuestras instituciones y una consecuente interés de parte de las distintas generaciones de estudiantes, ¿no? de la carrera. Entonces, pues los felicito que llegan a los 20 años. Yo me he jubilado, estoy en proceso en este año con 35 años. O sea que ustedes empezaron con el CECIL cuando yo ya tenía 15 años aquí en la universidad, pero los he acompañado en estas etapas, a veces con conferencias, a veces antes dictaminábamos trabajos antes de ser leídos, hasta que decidieron que ustedes mismos deberían hacer la selección, sugiriendo lecturas, invitados, o sea, siempre ha habido alguna participación y con algunas entrevistas también. Muy bien. Y bueno, entrando de lleno ya a su trabajo como investigadora y como docente, a partir del taller Diana Morán, ¿cómo ha visto la evolución de las investigaciones en torno a la mujer? Bueno, nosotros fuimos bastante pioneras en esto en los años 80, hemos cumplido ya 35 años de trabajo ininterrumpido y somos un grupo de por lo menos 5 o 6 que estamos desde el 84 y continuamos. Comenzó el taller a partir de el programa interdisciplinario de estudios de la mujer en el Colegio de México, que se fundó
en 1983 y lo coordinaba la maestra Elena Urrutia, que también ya ha fallecido. Entonces, Elena Urrutia, una de las pioneras en el trabajo feminista dentro de la cultura en México, invitó a Aralia López, a la doctora Aralia López González, que nos ha acompañado también largamente en la universidad, a organizar un taller de narrativa femenina mexicana. Así se inicia en el 84 nuestro taller. Aralia me invita a mí, que somos egresadas del doctorado del colegio en distintas generaciones, y a Luz Helena Gutiérrez de Velasco, que sigue estando en el Colegio de México, a Nora Pasternak, que también está en el ITAM ahora, pero estudió en Córdoba conmigo, o sea, éramos un grupo cercano, pero Aralia era la única que había trabajado escritoras, o sea, nuestros tesis de doctorado fueron escritores en general. Bueno, Nora trabajó la revista Sur en Buenos Aires, de Victorio Campo, de modo que estaba incluida Victorio Campo. Pero Aralia trabajó Rosario Castellanos y fue la primera tesis de mujer dedicada a una escritora en el Colegio de México. Entonces, bueno, empezamos a revisar por qué el éxito. Estábamos en los 80. Entonces empiezan las llamadas bestseller o exitosas, Mastretta, Laura Esquivel, hay muchas a nivel nacional y otras a nivel internacional. Entonces empezamos a preguntar de dónde salían estas escritoras, por entonces jóvenes, con tanta tradición, tanta lectores, tanto éxito, tanto ninguneo por la crítica académica también. Y tuvimos que ir hacia atrás. O sea, nuestro primer libro fue sobre el 19, que se llamó Las Voces Olvidadas. Es un libro que ha tenido bastante éxito en cuanto ha sido un par de veces reeditado. Una antología crítica de escritoras mexicanas del 19. Y descubrimos que no era suficiente el material que conseguimos, que nos costó mucho, novelas y cuentos. Entonces armamos también capítulos dedicados a las viajeras, a las señoritas Larrainzar, que eran hijas de un ministro del emperador Maximiliano, un ministro que frente a Europa, plenipotenciario en Europa. Las hijas escriben 2 o 3 volúmenes sobre viajes a Europa. La viuda de Miramón, que es fusilado junto al emperador, al ex emperador, que escribe ya grande ella, muchos años después, bajo la protección de los Habsburgo, escribe unas memorias de aquellas épocas. Luego trabajamos las revistas literarias del Porfiriato, que se llaman las Violetas de la Náhuac, era una de las revistas importantes, que daban consejos a las mujeres sobre educación de los hijos, sobre cómo formarse una para ser buena madres y formadora de ciudadanos también futuros. Muy interesante lo que conseguimos. Y luego entonces ya empezamos a trabajar escritoras del 20, que era nuestro objetivo inicial, y hicimos trabajos temáticos. Nora Pasternak coordinó uno que se llama Escribir la infancia. Queríamos hacer un libro sobre la maternidad y la literatura. Tema que en este momento, en estos últimos años, está de mucho éxito, pero estamos hablando de los 90 ya, comienzos del 90. Entonces no había madres en nuestras escritoras, porque la Virgen de Guadalupe, el Día de la Madre, México parece que
el gran culto a la maternidad. Sin embargo, en nuestras escritoras había hijas, pero no madres. Entonces, en las obras, ¿no? Hablando de las obras, decidimos escribir el tema de la infancia. Y armamos al revés de la Divina Comedia de Dante. Empezamos con el paraíso y terminamos con el infierno, las buenas infancias, el limbo de la orfandad y al final las versiones terribles de la infancia que tiene pues Inés Arredondo o Aline Peterson en ciertas partes. Entonces, nuestras escritoras en general de los 20, eran nacidas desde los 20 o antes, como Elena Garro, hasta los 50, porque la más jóvenes era Carmen Boullosa, de las que trabajamos. Más adelante Aralia dirigió un libro muy importante que no se ha reeditado y debería reeditarse, que se llama Sin imágenes falsas, sin falsos espejos, que es una frase de Rosario Castellanos. Y ahí trabajamos a escritoras mexicanas desde Nelly Campobello, que comienza con el siglo XX, nace en el 1900, hasta Carmen Boullosa, que era la más joven de las que estábamos trabajando, que ya tenían una obra consolidada, ¿no? Yo en ese momento ahí trabajé ya a Josefina Vicens, ¿no? Que he seguido trabajando. Yo tengo un libro sobre Josefina Vicens, publicado por la UAM y tal, que es un congreso que hicimos por los 100 años del nacimiento de la Peque, que fue en el 18 debe haber sido, ¿no? O antes. Bueno, se cumplió 100 años de su nacimiento, armamos un gran congreso con Norma Lojero de Filológica, y el resultado de ese congreso es un libro, un clásico por descubrir, le pusimos de título, porque Josefina Vicens es clásica, pero no está ni lo suficientemente leída, aunque tiene solo 2 obras pequeñas, y cuando la leen les encantan a los alumnos, pero pues estas historias de que siempre se encuentran reediciones múltiples de escritores importantes, sí, pero que ya tienen obra, y de las escritoras ha sido mucho trabajo conseguir. La obra de Josefina Vicens la leíamos en fotocopia. Ahora luego, siglo XXI, reeditó. También María Luisa Puga, no se conseguía la obra. Yo he dirigido tesis y demás, porque además hay que formar a los nuevos lectores, si no uno no transmite este conocimiento, claro, cada estudiante puede descubrir sus propias pasiones, sus propios autores y autoras favoritas a lo largo de su vida de lector, pero es más fácil que uno desde la cátedra incorpore a las escritoras, claro, porque no estaban incorporadas, ¿no? Sor Juana, bueno, Sor Juana, pero son la gente que trabaja novohispana, ¿no? Pero de contemporáneas, sí, a veces Rosario Castellano, pero no mucho, no leían Elena Garro o Inés Arredondo. Tenemos escritoras espléndidas, Josefina Vicens también, ¿no? De ahí es que armamos este programa, esta colección de Desbordar el Canon, que llevamos 13 números. El último, el primero, Nelly Campobello, que coordinó la maestra Laura Cázares, también de la UAM, y el último sobre Esther Seligson, que coordinamos Luz Helena Gutiérrez de Velasco y yo, y ahora estamos trabajando 3 libros juntos, porque no solo las escritoras están grandes, sino nosotras también, y entonces hay que apurarse. Estamos haciendo uno dedicado a Margot Glantz, que yo coordino junto con Luz Helena Gutiérrez de Velasco, uno dedicado a Aline Peterson, que coordina
Laura Cázares con Gloria Prado del de Ibero, de la Universidad Iberoamericana, y uno dedicado a Angelina Muñiz, que coordina Luz Helena Zamudio de nuestra universidad y Luzma Becerra de la Ibero. Así que seguimos trabajando escritoras, ¿eh? Muy bien. Continuamos. Sí, esperemos que todavía se mantenga eso. Claro, no me jubilo del taller, perfecto, solo de acá. Eso está muy bien. Bueno, y considerando que usted también tiene especialización en la literatura tanto hispanoamericana como mexicana del 19, 20 y 21, o lo que va del siglo nuevo, ¿cuál ha sido su percepción de la evolución de la representación de la mujer durante estos 3 siglos? Bueno, el siglo XIX tiene clásicos, novelas románticas, que el romanticismo hispanoamericano siempre ha estado vinculado con la política, con la realidad. Es muy distinto el romanticismo europeo, que también trabaja personajes femeninos, que son más propuestas quizá utópicas, propuestas de idealización, y en nuestros países son más cercanos al realismo, a la actualidad. Que pensemos en María de Jorge Isaac, un gran clásico no solo colombiano sino de toda América Latina. Amalia en la Argentina, en la época de Rosas. Mármol escribe un gran novelón contra Rosas, pero que no sería, nosotros ahora podemos leerla como novela histórica, pero es contemporánea, o sea que es novela política, diríamos, y se llama Amalia. O aquí Clemencia, nuestro gran escritor que inicia la literatura nacional en México, Altamirano, escribe también una heroína, ¿no?, con la guerra contra los franceses, o sea, un tema histórico y nacional, siempre con un esquema de amores no concluidos, no con oposición, porque el romanticismo es una, ¿no?, que termina con la separación de los amantes o por la muerte en María o por traiciones, hay una serie de temas, pero las mujeres están como símbolos, ¿no?, de la patria, de las situaciones. En el siglo XX, pues bueno, en la Revolución Mexicana, la única mujer que aparece como narradora es Nelly Campobello, y es una escritora excelente, pero también no se conseguía la obra. Y frente a Martín Luis Guzmán, que se atrevía a corregirle los finales de sus cuentos, siempre parece opacada, diciendo que sus obras son menores porque son como bocetos, pero ella tiene un tono de vanguardia que no tiene el clasicismo de Martín Luis Guzmán, que es un gran escritor, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, en la época de la Revolución sí empiezan a verse soldaderas o tal, pero la focalización siempre está en personajes masculinos, ¿no? Hay un gran cambio cuando se consigue el voto, que en general se da en casi toda América en los años 50, ¿no? A mediados del siglo XX se da el voto. La mujer, gracias también a una serie, no porque se le ocurre a alguna gobernante, sino en la Argentina dice que lo dio Eva Perón, no, porque ya la ONU dijo que las mujeres tenían que votar también en nuestros países, y entonces es así, con diferencia de años, casi todos los países hispanoamericanos le dan la posibilidad de que las mujeres voten. Recién a mediados del siglo XX, parece increíble, pero antes no teníamos ni derecho al voto, a ser elegidas ni elegir políticamente. A partir de eso aparecen escritoras importantes, pensemos en México, y bueno, alguien como Elena Garro,
Los recuerdos del porvenir. Es una novela que merecería estar en el boom, porque es de los 60, porque hay también toda una propuesta global de metanarración del país desde la Guerra de los Cristeros, que es lo que aborda el tema. El centro es Iguala, miren qué lugar conflictivo ahora con la droga y demás. Pues Iguala es Ixtepec en los recuerdos del porvenir, y es el lugar de la infancia de Elena Garro. Hay mujeres prostitutas ahí que están encerradas en el Hotel Jardín con los militares federales, y hay traidores a la causa, ¿no? Ya las mujeres tienen un papel muy importante en la obra de Elena Garro, o las niñas de la Semana de Colores. Rosario Castellanos escribe sobre los indígenas y las mujeres, considerando que son grupos sociales que están marginados a la vez, que las mujeres, incluso de clase media o de familia de los finqueros en Chiapas, aunque tuvieran dinero, aunque tuvieran servidumbre, estaban supeditadas a la autoridad patriarcal. Y es muy claro en El viudo Román, que se hace luego una película, una cineasta, El secreto de Romelia se llama, a partir de un cuento de Rosario. Escribe sobre Cabecita Blanca, sobre viudas mayores, pero entonces, o mujeres de México contemporáneo, muy cercano, por ejemplo, a Carlos Fuentes, o sea, porque son más o menos de la misma generación. Rosario nació en el 25 y Fuentes en el 28. Y Berbengoitia también. Inés Arredondo es del 28. Esa generación de finales de los 20 son escritoras muy importantes. Siempre Elena Garro ha dicho que nacía en los 20 y 25, pero nació en la década anterior. Muchas escritoras se quitan la edad o no la dicen, entonces, pero digamos que publican en esos años. Empieza a publicar Elena Poniatowska con Lilus Kikus. Hay una colección que dirige Arriola, Juan José Arriola, en la UNAM, y que publica, por ejemplo, la primera obra de Elena Poniatowska está en esa colección. Y luego aparecen esto de los 80, que le digo que cuando nosotras empezamos a estudiarla, nosotras como críticas, profesoras de distintas instituciones, porque en nuestro taller, aunque tenemos varios de la UAM, Luz Helena Zamudio, Laura Cázares, Diana Morán era profesora aquí, la panameña, pues yo, pero hay también gente del Colegio de México, del ITAM, de la Ibero, ¿no? Y del Estado de México, del TEC de Monterrey, Maricruz Castro Ricalde, que dirige, es la coordinadora de todo Desbordar el Canon, Maricruz, y es del TEC de Toluca. Entonces sí, somos un grupo de investigadoras de distintas instituciones que nos interesamos en la producción de escritura de mujeres, no solo porque hemos hecho libros de diálogo entre escritores y de escritoras. Tenemos 2 libros que yo considero que son importantes, que se llaman Femenino, Masculino, Escrituras en Contraste. Y ahí trabajamos parejas de escritores. Uno dedicado solo a México, yo ahí trabajo María Luisa Puga y Luis Arturo, un escritor, ay Dios mío, veracruzano,
Ramos, Luis Arturo Ramos, que son de la misma generación y tienen temas similares. Otros, y otro número dedicado a Hispanoamérica, bueno, a distintos países que encontramos, ¿no? Y alguien, Luz Helena Gutiérrez, trabaja, por ejemplo, a Bioy Casares y Silvino Campo, que fueron pareja, esposos durante muchos años, y tienen un libro en común escrito, ¿no? Entonces, ese tipo, no necesariamente parejas reales, sino que podemos poner a dialogar su obra. Yo en ese libro de Hispanoamérica, femenino, masculino, escrituras en contraste en América, empezamos en Argentina, nos saltamos a Estados Unidos y vamos a Canadá. Tenemos parejas literarias de Canadá. Yo trabajo 2 novelas sobre Tierra del Fuego, sobre los indígenas de Tierra del Fuego, de una escritora, Iparraguirre, que gana aquí el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL hace unos años, y un escritor, Belgrano Rawson, que tiene nombres importantes para Argentina, que es hombre y que escribe Fuegia, y la otra escribe Tierra de Fuego, así se llama la novela. Entonces está bien porque queremos ver las perspectivas diferentes sobre temas similares, por ejemplo. Esos 2 libros, y luego le dedicamos un libro, después de Territorio de Leonas, que coordino yo, sobre la producción de las narradoras mexicanas a fin del siglo XX, en los 90, empezando por década lo dividimos. Las nacidas en el 20, las nacidas en el 30, que sería la que estamos trabajando ahora, Margot Glantz, Angelina Muñiz, Aline Peterson, que afortunadamente están vivas y produciendo todavía, ¿no? Luego la de los 40, que yo coordino, que es la Puga, Silvia Molina. Hay varias escritoras importantes nacidas antes del medio siglo. Entonces, después hicimos otro libro que se llama Territorios de Escritura, y ahí trabajamos escritores y escritoras. Con la misma idea de fin de siglo, incluimos a escritores, a Enrique, a Serna, o sea, escritores de mismas generaciones que nuestras escritoras, ¿no? Así que, pues bueno, también tenemos, dentro de los primeros libros, me he olvidado, tenemos 2 dedicadas a literatura chicana y mexicana, porque durante 3 años viajamos a Tijuana, porque Araya López se fue a dar clase a La Joya, California, y entonces organizaba con la Universidad de California y el Colegio de la Frontera Norte, que siempre estuvo en Tijuana, encuentros, y tenemos 2 volúmenes sobre escritoras, tanto del otro lado como nuestro, ¿no? Por eso después ya decidimos no trabajar en Estados Unidos, porque además es muy complejo, muy grande. En cambio, Canadá, como se sienten sobre todo los quebecois, los franceses, muy cercanos a América Latina, había el Caribe y demás, había una cercanía, ¿no?, con la escritura de Canadá. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, y ahora las jóvenes, pues sí, es otra versión, y entramos con los estudios queer, entramos con los transgéneros. Claro. Sí, ya nosotros sabemos que no hay solo 2 géneros o 2 sexos, femenino, masculino. Mínimamente hay 5, dice Marta Lama, que los hombres y mujeres, y luego los homosexuales, las lesbianas, pero ahora están, y los que tienen los bisexuales, pero ahora están también los transgéneros. O sea, se ha diversificado eso,
Y en mis cursos de la maestría, yo he dado estudios de género y termino con lo queer, con los estudios, que son muy importantes, y las novelas sobre homosexuales en toda América Latina. He dirigido tesis aquí de doctorado sobre cuentos lésbicos en Cuba, México y Argentina, una tesis espléndida también. Pues bueno, el panorama es amplio, sí. Entonces se diversifica totalmente. Ahora, esas exitosas de los 80, como La Mastreta, sí tienen una visión distinta. Arráncame la vida es, sí, el gran macho mexicano, el gran político, pero las mujeres es como la mirada desde otro lugar, que es el de la mujer, ¿no? Bueno, no sé si te contesto. Queda muy amplia la explicación, se lo agradecemos mucho. Y bueno, no queremos dejar de lado pues a uno de los escritores más importantes que usted ha trabajado, que es Jorge Ibargüengoitia. De hecho, pues usted nos menciona que se ha publicado, escribió y publicó el libro Jorge Ibargüengoitia, Ironía, Humor y Grotesco, Los Relámpagos Desmitificadores y otros ensayos críticos, que de hecho aquí lo tenemos, lo presentamos. ¿Qué nos puede decir tanto del escritor como de esta obra que usted trabajó? Bueno, yo llego a México y vivo en la Ciudad de México ya de forma permanente desde el 73. Sí. Por primera vez vengo becada por la Universidad de Córdoba en el 71. Me formo como especialista en literatura hispanoamericana con una mexicanista allá, que fue la maestra María Luisa Cresta de Leguizamón, que ya murió, y que fue la primera profesora emérita de la Universidad de Córdoba, la primera mujer. María Luisa Malicha era fanática de México y había dado clase en Jalapa, fue maestra de Laura Cázares y conocía a Sergio Pitol desde joven. Entonces nos hacía leer literatura mexicana allá en los 60, así que leía Fuentes e Ibargüengoitia apenas salieron. Pero llego aquí y veo, bueno, una gran variedad y decido hacer el doctorado. Mi proyecto original era Alejo Carpentier, porque me interesaba la literatura cubana y porque me interesaba políticamente Alejo Carpentier, además de que sigo siendo una gran admiradora de su obra. Pero el campo de la crítica sobre Carpentier era enorme. Entonces, había tiempos para hacer la tesis. Yo ya tenía 2 hijos cuando hice la tesis. Entonces, había que como que acotar y como el colegio exige, bueno, hay que saber toda la crítica dedicada al autor que uno va a trabajar. Ya en ese momento podíamos trabajar escritores vivos, porque en la generación anterior mía solo podían escritores ya muertos, ya canonizados, digamos, ¿no? Ya me tocó en los 70 ser un poco más flexible el colegio. Entonces, pero formé parte con quien me dirigió mi tesis, que es la doctora Ivette Jiménez de Báez, que por suerte está con nosotros todavía, que es puertorriqueña. Entonces, con ella estaba yo trabajando Alejo Carpentier, pero ella abre un seminario de investigación que se llama Literatura y Sociedad, para revisar la crítica marxista y las nuevas corrientes estructuralistas de la teoría. Y entonces, cada una de las que íbamos a trabajar, que éramos todas mujeres, sus alumnas, tenía que elegir un autor mexicano. Aralia eligió a Rosario, claro. Y yo entonces elegí al único escritor no solemne que tenía a mi cercanía, porque la solemnidad de la cultura mexicana me costaba realmente asimilarla,
Y entonces Ibargüengoitia, que puede hacer estas versiones satíricas o de crítica hasta de la Revolución Mexicana, de la independencia, con mucho humor. Y el mundo de la ironía, el humor me empezó a interesar. Yo tuve la intuición, siempre se parte de una intuición, ¿verdad? De que no era un humorista, él decía yo no soy un humorista, sino más bien un ironista, que es mucho más intelectual y más, digamos, distanciada la mirada, ¿no?, sobre la realidad. Entonces elegí a Ibargüengoitia y realmente me enamoré de su obra, sigo leyéndolo y me divierte y me conmueve, me entusiasma. Entonces yo hice mi tesis doctoral, que defendí en el año 82, sobre los relámpagos de agosto y los cuentos de la ley de Herodes. Ese libro tendría que haber salido en el Colegio de México y por problemas internos no salió, porque las tesis de ese grupo de investigadoras iban a ir saliendo. El primero fue sobre Pacheco, que era Diana Morán, entre ellos trabajó el de Pacheco. El segundo fue sobre Carlos Fuentes y el tercero era el mío sobre Ibargüengoitia. No se publicó. Entonces fue cuando yo gano la beca, gano la plaza aquí por oposición y me ofrecen publicar ese libro acá. Entonces mi primer libro sobre Ibargüengoitia se publicó acá y se llama Los relámpagos desmitificadores, porque fundamentalmente es los relámpagos de agosto, es sobre la Revolución Mexicana. Lo publica María Kristen estaba dirigiendo la parte de la colección de literatura en aquellos años, que fue una profesora muy querida por nosotros y que se jubiló ya hace años. Entonces luego el colegio, pasan los años, y yo insisto de que el Colegio de México me debe una publicación, porque se había acordado. Entonces organizo otro libro, que es este, retomo un ensayo, el ensayo que recibió el Premio Nacional de Ensayo sobre los relámpagos por el INBA, y voy añadiendo artículos que yo fui escribiendo después de eso. Entonces es otro libro, pero rescata algo del primero y de la tesis, ¿no? Entonces es este, que tiene, a mí me encanta porque tiene la portada de Joy Laville, la viuda, la pintora inglesa, y tiene ahí una marca de agua que dice Jorge, que me escribe una carta a Ibargüengoitia cuando yo le mando pues es el borrador de mi tesis. Él ya está viviendo en Europa. Lo puedo entrevistar en los años 80, justo él se estaban por ir a vivir a Europa, él y su mujer, y lo fui a su casa de Coyoacán aún. Y bueno, y él después le mando, me escribe una carta muy especial, que no cree mucho ni en la academia ni en el Colegio de México, pero y bueno, ya después muere pues prematuramente, porque tenía 55 años cuando el accidente, ¿no?, en Madrid, así que podría haber tenido una producción después, porque Fuentes, que es de su edad, ¿cuántos años más escribió, no? Y la única de esa generación que sigue viva es Amparito Ochoa. Amparo es del 28 y sigue viva, afortunadamente, pero bueno. Bueno, no sé, eso. Entonces, es una autora, me dices, Víctor, que me escuchaste en una conferencia en la Universidad de Guanajuato, sí, este año, sí, que este año la Universidad de Guanajuato, que me ha invitado varias veces y he presentado este libro en Guanajuato, y en homenajes a Ibargüengoitia siempre me tienen en cuenta, cosa que agradezco mucho. Ellos recibieron en donación
varios objetos de Ibargüengoitia que donó el hijastro, el hijo de Joy Laville, que es norteamericano. Donó su máquina de escribir portátil, donó álbumes de fotos familiares, libros de viaje, y entonces en ese contexto y que había un congreso de literatura, fue que preparé una conferencia sobre Ibargüengoitia como viajero y revisé todos sus artículos de viajes, que son deliciosos realmente. Claro, sin duda. Bueno, doctora, y para finalizar, bueno, nos gustaría escuchar algunas recomendaciones de su parte, 3 libros que hayan sido escritos por algunas mujeres destacadas o donde la representación de la mujer sea justamente importante. Bueno, yo les recomendaría como escritoras contemporáneas, hay muchas y buenas. Ahora que festejamos nuestros 35 años, nos acompañaron 15 escritoras. De las antiguas, bueno, las históricas, luego Rosa Beltrán, que son de las nacidas en los 60, Ana García Bergua también nos acompañó, y las jóvenes, ya nacidas en los 70 y los 80. Yo creo que de las que quedarán en el canon, porque hay que apostar a los nuevos, a ver quiénes, vale la pena la obra de Guadalupe Nettel. Sin duda es una escritora con una voz particular, diferente, y que por cierto es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente dirige la revista de la Universidad, de la UNAM. Me interesa mucho la obra de una escritora joven argentina, pero que publica en México también muy cerca, que es Samantha Schweblin, en la línea de lo fantástico, otra línea, lo extraño. Yo ya dirigí una tesis de maestría aquí, y esto me interesa decirlo porque yo considero que la docencia y la investigación están muy vinculadas, y que uno aprende también de los estudiantes y los estudiantes de nosotros. Entonces yo leo a Samantha Schweblin por un alumno, Leonardo Teja, que es alumno mío, que se va de intercambio a Argentina y toma cursos de escritura o tal con esta joven escritora. Le gusta mucho, y cuando regresa a México me dice: la profesora tiene que leerla. Realmente me entusiasma, la leo, y veo que el Sexto Piso o sea, se publica en México porque hay una cercanía con México, y entonces ya puedo dirigir tesis, como dirijo tesis de las grandes escritoras argentinas nacidas en los 50 y demás, como Perla Suez, que hay un egresado de aquí, Gustavo González, que ha trabajado la obra, María Teresa Andrueto. Digo, porque yo trato de estar al día en México y en la Argentina, pero ahora las escritoras importantes son escritoras, dicen, más que los que en este momento se están vendiendo. Y de las jóvenes, pues está también Socorro Venegas, que es muy buena. Puedo dar las cosas que a mí me están interesando, pero sin duda lean a las clásicas, mexicanas, digo, y a nivel de Argentina, pues Silvina Ocampo es todavía un referente para todas estas jóvenes, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, no sé qué. Y de libros, pues nuestros libros del taller Diana Morán, que tratamos de estar al día y de proponer lecturas frescas, diferentes. Enfocamos a las escritoras desde ángulos también distintos. Entonces, pues para seguir pensando en cómo leer y cómo escribir sobre las nuevas generaciones,
yo creo que es un modelo que puede funcionarles, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, doctora Domenela, Bueno, le agradecemos mucho su colaboración y bueno, la vamos a extrañar muchísimo yo en también. esta institución. Y yo les deseo el mayor de los éxitos y que sigan peleando para que en los programas se incluyan escritoras, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Ustedes.